Carlos Bianco es quizá la persona más cercana a Axel Kicillof. En el mito popular de cómo llega al poder, se habla de que un Renault Clio de Carlos Bianco, con el cual los dos recorrieron la provincia en el 2019, sí, cuando Axel Kicillof llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y está en línea con nosotros. Carlos, gracias por atendernos. Aquí Ernesto Tenemón. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Buen día. Voy al hueso. ¿Ya es presidenciable? No creo. Hay que transitar mucho todavía, hay que construir mucho políticamente, hay que seguir gobernando más de 2 años todavía la provincia de Buenos Aires, y el objetivo de estas elecciones, el objetivo político de estas circunstancias que estamos viviendo nunca fue establecer una candidatura presidenciable. Básicamente fue forzarlo a Milei a través del voto popular de la provincia más grande de la Argentina a que cambie el rumbo de sus políticas, digamos el contenido de sus políticas, pero también la forma en la que las lleva adelante. La verdad que me parece que ayer la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, le dijo al presidente que con estas políticas de endeudamiento, de financiamiento de la producción, de desindustrialización, de cierre de comercios, de caída del empleo, de caída de los ingresos, la gente no está conforme, no está feliz, y también le ha dicho al presidente que esa forma de hacer política con insultos, con agravios a todos los sectores, a los distintos sectores de las fuerzas políticas, pero también a los distintos sectores de la sociedad, a las personas con discapacidad, a los maestros, a los médicos del Garrahan, bueno, no va más, la gente no quiere eso. Al menos en la provincia de Buenos Aires la gente no le gusta eso, no le gusta. Carlos, una cosa que yo miraba cuando veía el mapa que me sorprendió es que ganaron en muchísimos municipios del interior, como en la Buenos Aires agropecuaria. Y yo pensaba que eso es una novedad en términos de estructura política, o podría serlo si se mantuviera en el tiempo, pero que tiene la oportunidad el peronismo de reconciliarse con un sector con el cual se peleó muy fuerte en el 2008 y después, si no es por una elección del 2011 que fue muy atípica, ya no se reconcilió nunca más. ¿Vos ves eso en ese voto? Yo lo que veo en el voto del interior de la provincia de Buenos Aires son 2 cosas. Por un lado, un repudio a la política económica general del gobierno de Milei, porque los productores rurales se están fundiendo, no es que están en medio de la abundancia y la prosperidad. Se están fundiendo porque hay una moneda muy apreciada, se están fundiendo porque no hay crédito productivo a nivel nacional, y se están fundiendo porque sus insumos en dólares están más caros que nunca, en términos de dólares. Eso por un lado. Y por otro, creo que también que muchos sectores del interior de la provincia de Buenos Aires están valorando un montón de políticas que se llevan adelante desde el gobierno provincial, que están diseñadas y enfocadas de manera federal al interior de la provincia de Buenos Aires, como nunca antes había pasado en la historia. Desde los créditos pro campo del Banco Provincia, que son los créditos productivos de mayor magnitud de toda la Argentina, en general toda la cosecha de la provincia de Buenos Aires se levanta financiada por el crédito del Banco Provincia. Después obviamente se recupera, se pagan los intereses, etcétera, pero el financiamiento es del Banco Provincia y obviamente del esfuerzo de los productores. Y después un montón de otras políticas que nunca se habían visto en nuestro programa de caminos rurales. Mejoramos más de 5.000 kilómetros de caminos rurales. Construimos 44 centros universitarios para que los chicos puedan estudiar en el interior de la provincia sin tener que mudarse, en los pequeños distritos, en los pequeños municipios, sin tener que mudarse de sus municipios. Hemos entregado ambulancias de alta complejidad en toda la provincia de Buenos Aires, 399 ambulancias. Se han creado centros de atención primaria de la salud en localidades en donde no había ni una salita, ni un dispensario. O sea que son un montón de políticas que tienen el objetivo, como nos dijo Axel al principio, de que ningún municipio sea de primera y otros municipios de segunda, ninguno grande, ninguno chico. Gobernamos para todos. Me parece que son esas 2 cosas, ¿no? Un repudio en general, no solo del interior, también del conurbano, un repudio a las políticas, al contenido y a la forma que hace política Milei, y un reconocimiento de los esfuerzos que hace el gobierno de la provincia. Me parece que son dialécticos, son las 2 cosas. Carlos, a ver, déjame hacerte una pregunta que es de fondo. Entiendo que debes estar muy demandado y son momentos como muy excitantes también todo lo que pasó.
Pero quiero hacer otra pregunta que quizás es la primera pregunta que me hago sobre ustedes, porque cuando llega Milei viene con una premisa que es, nada, voy a derrotar la inflación con equilibrio fiscal o superávit fiscal. Pongamos la palabra orden fiscal para que sea más abarcativa. La sociedad le dice así: no me gusta este ajuste, sos injusto, me humillás, me agredís, no me tenés en cuenta. Ellos podrían decir, esto es un ajuste, no se puede hacer de otra manera. Y si bien vuelve el peronismo, va a volver el desorden fiscal y por lo tanto la inflación alta. ¿Hay salida para ese dilema? ¿Existe la posibilidad de hacer un ajuste que sea un ajuste? ¿Defender un orden fiscal que sea en términos inclusivos de los seres humanos que viven en la Argentina? Sí, totalmente, y yo creo que fue en parte lo que se hizo en los últimos, bueno, cuando Axel fue cuando Axel fue ministro de Economía, el último periodo de Cristina, no es que se hizo un ajuste, se ordenaron muchísimo las cuentas, tuvimos un periodo de crecimiento y de reducción de la inflación. Eso es lo que sucedió, en un contexto muy, muy difícil, porque si recordás, era un momento de que no había acceso al crédito por el problema, estábamos siendo disputados en distintas cortes del mundo por los fondos buitres, etcétera, pero digo, más allá de esa experiencia puntual y particular, porque son contextos que además no se repiten en la historia, me parece que hay una experiencia positiva respecto de la gente de que en promedio, en el mediano plazo, obviamente es positivo y necesario tener las cuentas fiscales equilibradas. Eso no implica que todo el tiempo tenés que estar recortando derechos y servicios y beneficios que tiene la población de la política pública, sino que hay otra forma distinta, que es incrementando la recaudación. Y la recaudación se incrementa cuando mejora la actividad, no cuando hay crisis económica, no es cuando hay recesión. Por lo tanto, me parece que hay una forma muy distinta, sin hacer un ajuste, de sostener un equilibrio fiscal, como lo hacen la mayoría de los países del mundo, ¿no? Porque se sostiene el equilibrio fiscal sin tener que hacer estos ajustes brutales. Esto es una experiencia que nunca se vivió en la historia del mundo. Un ajuste tan brutal, tan sanguinario, con tanta agresión además, con tanta agresión sobre los sectores, que reclaman lo que les corresponde. O sea que sí hay una forma distinta. Tendremos que construir, dado el contexto que nos toque en cada momento de la historia, obviamente. Carlos, buen día. Te saluda Noelia Barral Grijera. Ayer Axel cerró su discurso diciéndole al presidente Javier Milei: espero su llamado. ¿Lo llamó? Sí. Mira, yo no estuve esta mañana con el gobernador, pero entiendo que nos hubiera avisado, hubiera hecho algún comentario al respecto. No creo, y no creo que lo haga tampoco, ¿eh? Me parece una persona muy obtusa, el presidente de la Nación, sobre todo cuando yo lo miré medio de costado porque estaba viniendo desde el centro de cómputos a La Plata, para los festejos, para el escenario, etcétera, lo que dijo el presidente. Que primero dijo algo así como que bueno, que entendía el mensaje de las urnas, no sé qué, pero después en vez de decir, bueno, voy a modificar mi comportamiento, el contenido de mis políticas, entiendo que la gente no está contenta con lo que venimos haciendo, sino que dijo, bueno, voy a acelerar. Me parece que no es la forma, y que la gente le está diciendo lo contrario, que levante el pie del acelerador, le está diciendo, no que acelere. Carlos, por último, recién estábamos viendo con Noé los datos del riesgo país de esta mañana y de los datos del dólar, o sea, está 1.600 y 1.460 en el Banco Galicia, más de 1.000 el riesgo país. En alguna medida, cada vez que gana el peronismo, el riesgo país se dispara. ¿Eso lo atribuís a qué? ¿A un prejuicio de los mercados? ¿Lo atribuís a un malentendido que le hace mucho daño al país a través de los tiempos? ¿Un problema del peronismo que no sabe cómo hacer particular con sectores que son importantes para la vida del país? ¿Cómo pensás ese tema? No, yo creo que no es un problema que haya ganado el peronismo. Me parece que los mercados se han ido dando cuenta que el esquema macroeconómico en el que se sostiene el modelo de Milei es insostenible en el tiempo, en general, y que cuando un gobierno pierde una elección, y bueno, eso se hace mucho más visible, queda mucho más a cielo abierto. Me parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Que no creo que los mercados estén sancionando la victoria del peronismo, sino que están sancionando la derrota de Milei y la insostenibilidad del modelo macroeconómico de Milei. Creo que es eso, ¿eh? Ya lo venían haciendo, además, no es que el dólar estaba a 600 ayer. El dólar estaba casi sobre
el límite superior de las bandas de flotación, las que hasta el martes pasado las bandas de flotación, porque habían dejado de ser bandas de flotación, sino que ya el Banco Central estaba interviniendo el mercado cambiario. O sea que lo que está eventualmente, no lo sé, la verdad que no tuve tiempo, estuve haciendo notas desde tempranito, no tuve tiempo de mirar indicadores financieros, cambiarios, etcétera. Me parece que están sancionando una política que es inconsistente e insostenible en el mediano plazo, y una derrota muy grande, y por lo tanto las implicancias que tienen en términos de manejo político la derrota del presidente. ¿Vos creés que termina su mandato? Yo digo, ojalá que termine su mandato, porque estamos en democracia, y siempre que un gobierno no termina su mandato es un fracaso de la democracia, porque a los presidentes se los vota para que gobiernen 4 años. Lo que también digo es que si no modifica, si no rectifica el rumbo de la economía, va a ser muy difícil para que el pueblo argentino, el pueblo bonaerense, pueda soportar las consecuencias de esas políticas económicas. Carlos, te agradezco mucho estos minutos y seguiremos hablando. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Era Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hombre clave en el entorno y el armado de Axel Kicillof.